¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Gamoni Financial Corp y el día de hoy les vamos a explicar qué es la ley del IVA. Como fin tenemos en base a la ley del impuesto al valor agregado, retomar conceptos importantes para nuestra materia que es contabilidad. Ok, dichamente expresado esto, vamos a pasar a definir qué es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, ya que no se aplica directamente al ingreso de los contribuyentes, sino a la enajenación de bienes, a la prestación de servicios, al uso o goce temporal de bienes y a la importación de dichos bienes o servicios. Estamos obligados las personas físicas o morales a realizar dicho pago cuando hacemos estas acciones. El impuesto tiene una tasa impositiva del 16% y en las zonas fronterizas del 8%. El contribuyente transferirá dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran dichos bienes, etcétera. ¿Sale? Este es el segundo impuesto más importante en recaudación fiscal después del impuesto sobre la renta. Vamos a inmiscuirnos a saber cuáles son los sujetos partícipes del IVA. Tenemos a los consumidores, que son los que adquieren finalmente los bienes o servicios y en los que recae directamente el pago del IVA. Después tenemos a los sujetos pasivos, que serían las personas que realizan la enajenación, como anteriormente se decía, la prestación de servicios, el arrendamiento de bienes y la importación de servicios o bienes. ¿Ok? Ellos tienen el deber de realizar facturas para los consumidores y a su vez de pagar el impuesto a los sujetos activos. Los sujetos activos vendrían siendo los que recaudan o los que perciben dicho impuesto, y en México se adquiere a través del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT. Aquí tenemos un ejemplo, unas zapatillas deportivas adquiridas por el sujeto pasivo para su venta con un costo de 3,000 pesos. Las zapatillas se les añade la tasa de porcentaje del IVA, que sería 480 pesos. Y a su vez el costo final para los consumidores sería de 3,480 pesos. Tú terminas pagando 3,480 pesos y se ve desglosado en la factura o ticket que te den. Y a su vez estos 480 pesos se perciben por la SAT. Ok, vamos a pasar a ver los tipos de IVA. El IVA acreditable, que es aquel que nos fue otorgado tras hacer una compra como consumidor o de algún gasto directo que hayamos hecho. Siempre se realiza en efectivo cuando va del asiento contable del lado del deber, cuando en realidad sí se pagó en efectivo, o es en abono cuando son importes, devoluciones o descuentos que se nos hagan. Cuando esta transacción es en crédito, se le llama IVA por acreditar y significa que en el deber está pendiente de pagar algo, o en el abono que el IVA de las rebajas, devoluciones que hagamos sean diferentes al importe pagado con cargo a IVA acreditable. Para que los requisitos cumplan las normas y se pueda acreditar el IVA, debemos saber que el IVA tiene que ser agregado o trasladado expresamente al contribuyente, que conste por separado en los comprobantes fiscales. Tenemos que saber que el impuesto al valor agregado corresponde a bienes, servicios o al uso de goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas. Y que el impuesto, ojo, haya sido trasladado al contribuyente efectivamente el mismo mes en el que se trate. O sea, este impuesto debe pagarse el mismo mes en el que se asigne al periodo contable. Después tenemos el IVA trasladado o IVA cobrado. Es aquel que como sujeto pasivo tenemos o les damos a nuestros clientes cuando facturamos algún bien o servicio que ofrezcamos como empresa. De cargo tenemos por el importe de IVA de cancelación de compra de productos o por devoluciones y descuentos que tengan dichos productos, y por abono, o sea en el haber, tenemos por el IVA que se cobra de parte de los clientes y cuando el IVA de las ventas se cobre efectivamente. Ok, también tenemos una variante que nos dice que cuando se hace por crédito se llama IVA por trasladar o pendiente. Aquí tenemos un ejemplo muy claro a continuación, donde Ingrid es una vendedora y Pablo es un comprador. Ingrid le proporciona bienes de una cantidad de 10,000 pesos a Pablo con un IVA de 1,600 pesos.
teniendo como precio final 11.600. Dichos bienes, Pablo los compra y los revende para su tienda personal a 15,000 pesos, asumiendo un IVA de 2,400 pesos y teniendo un costo final de 17,400 pesos para Ana, que es la consumidora final. Aquí podemos ver que Ingrid traslada dicho IVA a Pablo. Por lo tanto, Pablo tiene 1,600 pesos de IVA acreditable tras hacer una compra con Ingrid. Pero posteriormente, al revenderlo, él tiene como deber imponer el IVA de 2,400 y trasladar dicho IVA al consumidor final, que sería Ana. Por lo tanto, como el IVA trasladado es mayor, Pablo tiene el deber de pagar 800 pesos, de IVA, ya que el IVA trasladado viene siendo mayor. Cuando el IVA acreditable es mayor que el IVA trasladado, se dice que tenemos IVA a favor. Y bueno, a continuación mi compañero Héctor nos va a presentar lo siguiente. Acreditamiento, devolución o compensación de saldos a favor. Muy bien, ¿cómo entendemos esto? Si la declaración obtiene un resultado de saldo favorable, por consiguiente el contribuyente podrá acreditarlo ante el impuesto o cargo que le corresponde durante los próximos meses hasta que éste pueda solicitar una devolución. Y en dado caso que quiera hacerlo, deberá hacerlo a través del saldo total favorable. Uso o goce temporal de bienes. Muy bien, ¿cómo definimos esto? Bueno, cuando una persona accede a prestar un bien a otro para que ésta pueda gozar del mismo, todo esto sobre un tiempo limitado, o más bien temporalmente, a cambio de una contraprestación. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, la persona que presta el bien se le conoce como arrendatario, la cual le brindará ese bien a un intermediario o un bien a un consumidor o grupo de consumidores, que a su vez estos podrán gozar de dicho bien. Exenciones del pago del IVA por arrendamiento. Bueno, no se pagará el IVA de estos bienes ante los siguientes puntos: los que otorgan a las personas que autorizan recibir donativos, inmuebles destinados utilizados exclusivamente para casa habitación, fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderos, libros, periódicos y revistas. Importaciones exentas del pago del IVA. Como ya sabrán, una importación es cuando un país adquiere un producto o un bien de un país extranjero. Y bueno, los siguientes puntos son importaciones que no requerirán de un pago de IVA como tal. Las que tengan un carácter temporal, como ya se mencionó anteriormente, las de equipajes y menajes de caja. Una importante es cuando estas tienen un carácter de enajenación del país, por lo cual pues de igual manera no se les llevará a cabo el pago del IVA. Otra muy importante son las donaciones por gente que no reside de este país, es decir, gente extranjera, de igual forma por entidades o municipios, que siempre y cuando pueda autorizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se incluye lo que es el material artístico, como las obras de arte, que fueron creadas por personas que residen de este país, pero viven en el extranjero, y claro, siempre cuando sean reconocidas, al igual que el metal precioso y o los automóviles. En los momentos en los que se efectúa una importación es ante los siguientes casos. Por ejemplo, cuando el importador solicita lo solicita a través del trámite en términos de la legislación aduanera, cuando la importación pase de ser temporal a definitiva, cuando el importador pague la contraprestación, y otro muy importante, y en dado que fuera el caso, claro, si personas que no residen de este país toman posesión de esos bienes, siempre y cuando se haya pagado la contraprestación, se llevará a cabo la importación. Tasa del 0% para exportaciones. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? Que las empresas que residen de este país de igual forma tendrán que calcular su impuesto
aplicando una tasa del 0% para que puedan adquirir sus bienes o puedan prestar servicios cuando estos sean exportados. Se considera exportación de bienes o servicios a los que tengan el carácter de definitiva en los términos de la ley aduanera, cuando adquieran bienes no físicos por una persona que reside del extranjero, el uso temporal de bienes no físicos por personas que viven en el extranjero, el uso en el extranjero de servicios prestados por personas que viven en el país. Y bueno, como conclusión podríamos decir que es necesario conocer a fondo los métodos de acreditamiento del IVA para poder llevar a cabo un análisis adecuado según el tipo de contribuyentes, claro, considerando siempre los puntos importantes para una adecuada estrategia fiscal, siempre tomando en cuenta que este impuesto cae sobre actos y actividades que realizan las personas para obtener sus ingresos, el cual estimula el crecimiento de actividades. Y bueno, como referencias podemos decir que esta información se sacó a través del portal del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Y pues esto sería todo.